Bueno, esto voy a dar inicio con la biografía de Ignacio Merino. El pintor peruano nació en Piura en 1817, siendo de la aristocracia trujillana por parte de su padre José Clemente Merino de Arrieta de Risco. Y con su madre, Micaela Muñoz de Ostoloza Cañete. Marcó los inicios para que se entendiera de alguna forma qué era la pintura o el pintor en el Perú, ¿no? Esto durante la época de la República, mostrando como ningún otro de sus contemporáneos, ¿no? Alcanzando fama fuera de las fronteras nacionales, entremezclando la sensibilidad de su romanticismo en su entorno y una personalidad como un individuo singular. Hablando de él como, bueno, genio creador, se muestra al joven Merino como un director y fundador de la pintura académica en el Perú. Durante sus primeros años, Merino había realizado a lápiz apuntes de barcos anclados en el mar, siempre pintando lo que le rodeaba. Perdón, dibujando, claro. El relato también de su madre, que, bueno, admirada por la destreza de su hijo, habría exclamado esta frase que el Perú aún no posee artistas. Mi hijo será el primer artista del Perú. Bueno, obviamente una invención novelesca de sus biógrafos, revela que de alguna forma Merino significaba un futuro, ya que a partir de él llegaría a considerarse definitivamente el pintor como una profesión culta. Ignacio Merino viajó a Europa en 1825 por las cuestiones de las primeras aires independentistas, digamos, sí. Tenía creo que 7 años cuando lo hizo. No sabemos mucho sobre ese momento de su vida ni cómo se pudo trasladar en el sentido de con quién fue, o sea, un niño de 7 años yéndose a París. Se habrá ido primero con su padre y después lo hubiera dejado con algún familiar o algún tutor, no sabemos nada. Y bueno, pues se dieron justamente esas cosas. Cuando llegó a París se dio con la tarea de tener sus maestros, ¿no? Uno de sus primeros maestros cuando llegó a la capital francesa fue el maestro de la pintura Raymond Monboissy, un notable retratista y pintor de historia que trabajaba en los circuitos de los oficiales franceses. Y el hombre nació en 1790. Fue un pintor que se formó en un contexto en que se estimaba un interés con la antigüedad clásica y el renacimiento italiano. Unos datos muy curiosos que vamos a estar viendo también con los análisis de la obra de Ignacio Merino. Estos datos, del joven Merino, optarían por referenciar a su maestro con este característico color rojo que representaba en sus personajes, y también lo haría su maestro mismo. Las composiciones también al retratar momentos de historia y la figura central como poderoso, eh, bueno, potente fuerza visual. Aquí tenemos dos obras, una de su maestro, Aquiles pidiendo a Néstor, y la otra es leyendo Don Quijote, lo cual de alguna forma muestra un parecido a la hora de implementar ciertas composiciones y ciertos matices a la hora de plasmar sus pinturas. Esto
mostrando con el movimiento neoclásico, ¿no? Le influenciaría estos temas, cómo usaría su figura humana y otros elementos importantes como su idealización de las escenas, eh, esta corriente que buscaba representar valores o virtudes de racionalidad, de orden, de simplicidad. También, también vamos a ver a otro segundo maestro que tuvo, teniendo como segundo maestro a al artista de Francia, Paul Delaroche, siendo un pintor romántico. En la década del 30 y del 40 del siglo XIX, los monumentales lienzos históricos estaban de moda en la capital francesa, y nadie como este maestro Delaroche dejaba tan impresionado al público que hablaban de sus mastodónticas obras, y como un buen neoclásico imperaba también algunas matices en el rojo y el carmín en algunos de sus personajes, como lo vemos aquí con Juana de Arco siendo interrogada y la venta de los títulos de Ignacio Merino. Y eso sería con respecto a sus maestros. Ahora podríamos hablar de su regreso al Perú de París. Al regresar de París en el año 38 del siglo XIX, Ignacio Merino ya gozaba con cierta reputación. Había visto lo que es el prestigio social hacia un pintor. Se habían considerado sus pinturas como creaciones intelectuales, siendo las artes no solamente un objeto para la crítica, sino también para que sea más apreciada por un gran público. Siendo eso, el joven Ignacio decidió regresar al Perú tras una década de vivir en la capital francesa, habiendo asimilado un mundo cosmopolita, y durante su viaje y sus paradas por el océano Atlántico, visita los puertos de Río de Janeiro y Arica, donde ahí hace sus primeras incursiones con respecto a retratar las costumbres de la zona. El pintor se fue primero a Trujillo para ver a sus familiares, luego se instaló en Lima, claro, con la intención de darse a conocer como pintor por las grandes clases sociales de la capital. Sin embargo, el aspecto que él vio había variado muy poco en las 2 décadas de vida independiente, ya que conservaban aún muchos de los viejos usos virreinales. Y aunque la República trajo consigo numerosos cambios, ¿no?, en los ámbitos políticos y culturales, los principales edificios seguían siendo de época virreinal y además casi en su totalidad de carácter eclesiástico. De esas épocas también provenían los principales centros de esparcimiento como los paseos públicos, el retrato o también los teatros locales, la Plaza de los Toros y bueno, pues las cosas con los gallos, cuyo funcionamiento reflejaba la particularidad e intensidad en la vida social limeña, en contraste con lo que ocurría en el resto del Perú. Y ya pues el principal aporte que tuvo Ignacio Merino en el medio limeño fue posible gracias a un nombramiento que se le dio como director de la Escuela de Dibujo. Fue una pequeña institución de enseñanza dirigida a fomentar un estudio de diseño en el público general de la sociedad limeña. La escuela tenía su origen en la cátedra de dibujo de anatómico que se implementó ya en 1810 en el Colegio de Medicina de San Fernando, para el cual había sido contratado un profesor de pintura quiteño, Francisco Javier Cortés, que ya cuando muere fue quien llaman a Merino, que sería justamente su reemplazo. La medida fue tomada considerando justamente, como dicen, sus buenos conocimientos de dibujo y pintura, y que no menos que su dedicada afición a las bellas artes, ya que, bueno, era de la aristocracia trujillana, entonces tenía una cierta fortuna y se pudo dedicar mucho más a las bellas artes que otros contemporáneos. El gobierno disponía además de que fuera asistido incluso por uno de los discípulos de Francisco Javier Cortés, que fue
con el que vamos a hablar también, nuestros compañeros, vamos a hablar también con este artista que era Francisco Lazo, que fue alumno anterior del pintor Cortés, que pronto se convertiría en el principal discípulo del pintor, mostrando una nueva dinámica en esta escuela, consiguiendo en unos años abrir un curso complementario de pintura, convirtiéndose en una pequeña academia al final. En sentido de centro de instrucción artística, esto se centró principalmente en una técnica de dibujo. Sus estudios de pintura fueron más bien superficiales. Una de las pocas cualidades que podría darles al joven artista era saber cómo era la figura de un artista ideal de la época. Un hombre de mundo, ilustrado y rico, cuya formación se debía todo a su conocimiento por la cultura europea. A partir de estos ejemplos, muchos jóvenes de la élite local se reafirmaron en la posibilidad de escoger la pintura como una actividad central en sus vidas. Y Francisco Lazo fue el primero. Y Merino daba forma así a la primera generación de pintores que rompería el antiguo aislamiento del arte peruano, ubicando al Perú dentro de una escena más internacional. Y bueno, hacia fines de la década ya de 1860, Merino no solamente se había convertido en una figura respetada, digamos, dentro de las escenas francesas, sino también creo que de un modelo a seguir para los artistas latinoamericanos que intentaban hacerse un lugar en París. A pesar de su, digamos, no tanta participación ya o no muchos logros que pudo obtener en el extranjero, decidió quedarse en París. Poco tiempo después, Merino se enteraría de los fallecimientos consecutivos de Montero y Francisco Lazo, sus talentosos discípulos, digámoslo así, de la escuela de dibujo que él había sido director, que lo habíamos comentado, que fueron víctimas de la epidemia de fiebre amarilla que había asolado Lima durante esos años. Ya después, Merino, en el 76, sería trasladado de vuelta a su taller en París, donde fallecería un 17 de marzo de ese mismo año. Bueno, para entrar a tallar dentro de las influencias de Ignacio Merino, Alberto Tauro de Pino, en su Enciclopedia Ilustrada del Perú, nos menciona que su estilo evolucionó desde el neoclasicismo al romanticismo, y en una armonía con esta escuela halló en la historia una fuente de inspiración. Se dice que logró la maestría, la madurez singulares y sus obras suelen admirar la tensión meditativa o la fina ironía de sus personajes. También la movilidad de la composición, el colorido a través de su belleza y la profundidad de la expresión. Se dice que Merino fue muy influenciado por la escuela del romanticismo, porque dentro de sus temáticas de muchos de sus cuadros se inspiran en obras literarias españolas, inglesas e incluso francesas, manifestando así esta vena romántica y el gusto por asuntos de carácter histórico y dramático, recogidos, por ejemplo, de literatos como William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Walter Scott, entre otros. Se dice que dedicó las telas a sucesos y figuras históricas como Cristóbal Colón, el descubrimiento de América, Colón en Salamanca, también el emperador Carlos V y personajes literarios como Hamlet. Todas estas obras fueron muy relevantes dentro de esta tendencia. Pero junto a ello se manifiestan las iniciales de ciertos pintores nacionales al plasmar asuntos relacionados con su país, como en sus retratos de los santos limeños de San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, dentro también de estos acuarelas y dibujos con este tinte, ¿no?, romántico. Como estas también estampas costumbristas como la jarana y la limeña del Portal. Hay un detalle menos conocido. Se dice que sus obras sirvieron de inspiración para una de las primeras novelas de Julio Verne, titulada Martín Paz, publicada en el año 1852. Esta obra tiene ilustraciones del propio pintor y basada en Lima de la mitad del siglo XIX. Se dice que a Julio Verne no le gustaba mucho viajar, pese a incluir, ¿no?, en sus libros lugares muy alejados del país de donde vivía. Por eso que para inspirar sus aventuras, leía otras narraciones, buscaba testimonios y se fijaba en los cuadros de los lugares que recreaban, ¿no?
y cuando tenía poco más de 20 años, quiso dedicar una historia a un país que les resultaba tan exótico como romántico, y era el Perú, a principios del siglo XIX. Y encontró el modo de recrearlo a través de los cuadros del artista de Ignacio Merino, cuando él estaba en París. Había desarrollado una especial habilidad por temas históricos, pero Verne se fijó principalmente en las ilustraciones y cuadros que había dedicado a las costumbres limeñas. Y a partir de ello urdió la trama de la que fue su segunda novela, de Martín Paz, ubicada en el gobierno de Agustín Gamarra, que en el libro aparece en realidad como Gambarra. Todo mientras narra la historia de amor entre el joven indio Martín Paz, descendiente de Manco Cápac, y una dama española llamada Sara, que viven una relación imposible marcada por las revueltas indígenas. Merino se alimentaba en realidad de las tendencias artísticas que iban apareciendo. Era un pintor que se replanteaba constantemente. Y ya en sus últimos años cultivó un estilo que parecía evocar a la escuela holandesa, pintando retratos de ancianos y rostros como la loca, que aparece en Nina Gering, su aparente compañera, quien también parece estar presente en la pintura del Collar de las Perlas. Hay un dato muy importante que durante el proceso de inventario del Museo Nacional de Historia, realizado durante el año 1984, encontraron en el depósito 21 dibujos de lápiz y una paleta del pintor, y en el reverso tiene igualmente un apunte, pertenecientes a Ignacio Merino. Los temas de estos apuntes a lápiz van a desarrollarse durante toda su trayectoria del pintor. Espadachines, caballeros del siglo XVI y XVII, escenas amorosas, torsos de personajes con turbantes, caballeros como armaduras, a pie y a caballo, damas y desnudos masculinos. Emilio Gutiérrez de Quintanilla afirma que estas obras del legado de Merino fueron expuestas en el local de la municipalidad a su llegada a Lima, ocasión que desaparecieron 58 obras, 34 acuarelas y dibujos y 24 pinturas. Y en este inventario, que se realizó tras la muerte del pintor, no se especificaron los temas de estos dibujos. Bien podría tratarse de parte de este lote que fue sustraído de la exposición de la municipalidad, los dibujos que hoy se encuentran en el Museo Nacional de Historia. Ahora haré un breve análisis de las dos obras de Ignacio Merino. Para entrar en contexto, en la primera exposición de pinturas nacionales por el cuarto centenario de la Fundación de Lima, en 1935, la municipalidad presentó 37 cuadros de los 56 donados por Merino, entre ellos la apertura del testamento, la venta de los títulos, la venta del collar, retrato del pintor Macías. El Premio Nacional de Fomento a la Cultura, el único que por ley otorgaba el Estado peruano, y la Pinacoteca de la Municipalidad de Lima. Para la Exposición Universal de 18.855, realizada en el Campo de Marte en París, el gobierno peruano presentó 3 óleos de Merino, incluyendo este retrato que hizo de su alumno Francisco Macías, creado en 1856. Esta obra es una composición sencilla, retrata al joven aspirante a pintor con los cabellos crecidos y la mirada esquiva, sosteniendo el cartapacio de dibujos bajo el brazo, lo que le da una intensidad a la obra. Sin embargo, es el detalle, el cuello blanco de la camisa resplandece sobre la amplia chaqueta negra que es absorbida por el fondo de penumbra, y la luz que recae sobre el rostro enigmático del joven y su mano diestra, pintada con especial realismo. El contraste entre la luz y sombra se siente entre romanticismo y misterioso. En esta obra titulada La Jarana, creado en 1857, muestra un animado grupo de personajes de distintas edades e identidades étnicas reunido alrededor de un guitarrista que algunos han identificado como Pancho Fierro. Ver a la gente llena de vida y en jarana es un buen contagio, y así se envejece en salud mejor aún, como la foto del mismo supuesto Pancho Fierro a los 70 años.
Al costado de Pancho Fierro, un jovencito de tez morena marca el ritmo de la música tocando el checo o gran calabaza, instrumento precursor del actual cajón peruano. En total, hay 3 pinturas de Ignacio Merino sobre este tema importante en el norte del Perú. En estos tiempos se dio un nuevo ciclo de resurgimiento del baile tierra y el checo. Ahora ya se encuentra con el instrumento, las letras de las canciones y el baile. Hay iniciativas en curso para declarar el baile tierra Patrimonio Cultural de la región Lambayeque. Esto supone promover un movimiento cultural y artístico desde las bases de los pueblos y desde los barrios. Ahora hablaremos sobre José Francisco Domingo Lazo de la Vega y de los Ríos, más conocido como Francisco Lazo. Nace en Tacna el 10 de mayo de 1823. Creció en el seno de una familia de la aristocracia colonial. Sus padres fueron el ilustre arequipeño Benito Lazo de la Vega y Quijano, y tuvo como madre a la dama puneña Juana Manuela de los Ríos y Tamayo de Mendoza, hermana del marqués de Villahermosa de San José. En 1830, cuando tenía 7 años, su madre falleció en Copacabana, por lo que su familia se trasladó a Arequipa, en donde su padre volvió a casarse al año siguiente con Petronila García Calderón, tía del jurista Francisco García Calderón. Pasó su infancia en Arequipa, más adelante se traslada a Lima a estudiar Derecho, pero lo abandona al poco tiempo. Se inscribe en la Academia de Dibujo y Pintura que dirigía el pintor ecuatoriano Javier Cortés, donde conoce al pintor peruano Ignacio Merino, del cual ya hablamos anteriormente, quien lo anima a perfeccionarse en Europa. Lazo viaja a París en 1843, donde practica en el taller del pintor suizo Charles Gleiret, de quien también aprende Monet, Renoir, Sisley, entre otros. En 1847 se traslada a Italia y en Venecia aprecia las pinturas del Veronés y otros maestros de la escuela veneciana. Visita también Florencia y Roma. En 1849 retorna a Lima luego de 6 años de trabajo, donde abre un estudio. Visita también varios lugares de la costa y la sierra peruana, pintando notables obras influenciado por la vida y costumbres de la región. Hace un segundo viaje a Europa en 1851, esta vez gracias a una beca otorgada por el entonces gobierno de José Rufino Echenique. Volviendo al taller de Gleiret, difunde los temas indigenistas en esta etapa. Regresó nuevamente al Perú en 1855. Al año siguiente se instala en Arequipa a pedido del obispo José Sebastián de Goyeneche y Barreda. Pintó varios cuadros de carácter religioso y se dedicó también al retrato. Se casa con Manuela Enríquez y hace un tercer viaje a Europa en 1863. Al retornar en 1866, participa en el combate del 2 de mayo. Fue elegido miembro del Congreso Constituyente en 1867 por la provincia de Lima durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado, pues fue objeto de anónimas censuras por haber gozado de la pensión que le permitió completar su formación en Europa, y para callar la crítica obsequió al Estado 3 cuadros que son Santa Rosa de Lima, La Justicia y El Cantoyano. Por último, en 1868, al estallar una terrible epidemia de fiebre amarilla en Lima, colabora intensamente con la Cruz Roja en la campaña destinada a erradicar dicha enfermedad. Por su delicada constitución física contrae la enfermedad y es llevado a la sierra para atender su curación, pero lamentablemente solo llega hasta el pueblo de San Mateo, donde fallece a los 46 años de edad y termina siendo enterrado en el cementerio Presbítero Maestro de Lima. La influencia de Benito Lazo, padre del pintor Francisco Lazo, fue fundamental en la formación de las ideas políticas y sociales del artista. Desde una perspectiva liberal, Benito Lazo abogaba por la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos, oponiéndose firmemente a la esclavitud y al sometimiento de indios y negros, en contraposición al conservadurismo presentado por Bartolomé Herrera, quien era el máximo representante del conservadurismo peruano. Benito Lazo defendía la soberanía de los pueblos y creía en la educación como base fundamental para una ciudadanía consciente de sus derechos y responsabilidades. La influencia de Benito Lazo en su hijo se manifestó desde temprana edad, apoyando incondicionalmente su talento como pintor.
Lazo realizó viajes importantes en 1850 por Cusco y Puno, lo que marcó su sensibilidad romántica y contribuyó a su labor como escritor crítico de la sociedad peruana de la época. Uno de los frutos principales de su obra creativa fue Habitante de la Cordillera, desarrollado en París durante su segunda estancia en 1853. El ideario de Lazo se fue marcando a través del tiempo y era claro ver su oposición a los textos contemporáneos de autores como el Conde de Gobenau, cuyos ensayos sobre la desigualdad de razas humanas defendían teorías del evolucionismo antropológico. Según los antropólogos evolucionistas como Herbert Spencer, Lewis Henry Morgan y Edward Bernard Taylor, las razas debían pasar por distintos estadios evolutivos hasta alcanzar la civilización, partiendo de la premisa de una supuesta inferioridad y superioridad biológica y cultural. Estas ideas influyeron en educadores como Sebastián Lorente, cuyos escritos también promovían la idea de la superioridad de algunas razas sobre otras, legitimando y difundiendo el discurso racista arraigado en la herencia colonial. En los ensayos de Lazo, publicado en la revista de Lima, puso las diferencias étnicas, sociales y culturales entre los grupos que conformaban el Perú, esto bajo un sentido crítico hacia el clero, la esclavitud y el diaconaje. Entre estos textos podemos ver que sus ideas reflejaban la influencia de los movimientos obreros ingleses y su visión progresista sobre la sociedad. En el libro Pintores y Pinturas, Crítica de Arte, Alberto Wojciechowicz destacó la influencia del academicismo francés en Lazo, así como otras influencias plásticas como la de Pierre-Paul Proudhon y Théodore Chaucer. Por parte de Proudhon, con su sentimentalismo poético, encajaba con el temperamento de Lazo y fue un modelo para sus tendencias moralizantes, traduciendo todo esto en alegorías dentro de su pintura. Cesario, por otro lado, inspiró a Lazo en el manejo de grupos de personas con marcada dignidad. Ambos artistas eran contemplativos y románticos. Wojciechowicz consideró a Lazo como poeta de nuestra pintura, destacando su arraigado sentido de la patria. A continuación realizaré un breve análisis de dos obras emblemáticas del pintor peruano Francisco Lazo. Una, Las tres razas sobre la igualdad ante la ley, que data de 1859 y es un óleo sobre lienzo, que actualmente se encuentra en la colección del Mali. Y la segunda obra es El hombre de las cordilleras, o también llamado El indio alfarero, que data de 1855 y es un óleo sobre tela. También se encuentra en la colección del Mali. Gracias a la información brindada por la tesis de Eugenia María Abadía González, la idea de nación en Francisco Lazo del año 2022, tenemos varios puntos para abordar en la obra Las tres razas o la igualdad ante la ley. Uno es el contexto histórico, otro es el análisis formal y finalmente el análisis conceptual o el significado de la obra. Dentro del contexto histórico y social estamos hablando del siglo XIX en el Perú, en el cual el tema de la raza y la clase era muy importante. Estamos hablando de una sociedad estamental llena de prejuicios y estereotipos que se enmarcaba tanto en la sociedad como en la legalidad. En este contexto, la obra de Lazo refleja su crítica constante a la desigualdad social en el Perú. La obra incluye personajes de diferentes clases y razas, y de esta manera Lazo desafía los estereotipos al representar a estos personajes de una manera más individualizada y humanizada. Dentro del análisis formal podemos analizar la composición y la simetría de la obra. La obra se organiza en torno a la representación de tres figuras, cada una ubicada en una sección equitativa del lienzo. La estructura triangular de la obra, que encierra a las tres personas que juegan a las cartas, refuerza la idea de igualdad y equidad entre las razas representadas. Dentro del uso del color y el simbolismo, Lazo utiliza una paleta de colores vibrantes y cálidos. De esta manera contribuye a la vitalidad de la obra. La iluminación uniforme sobre las tres figuras sugiere la idea de que todas las razas comparten un mismo estatus y valor. Según Abadía, el contraste entre los pasteles y el vestido negro del niño blanco destaca como un sello personal de Lazo que transforma la densidad alegórica en símbolos de protesta y reivindicación. El nivel del detalle de las figuras no solo resalta la diversidad étnica, sino también humaniza cada representación. Esto revela la atención meticulosa de Lazo hacia la representación individual de cada personaje, y este gesto desafía posibles estereotipos. Vemos así la actitud altiva y segura de la joven negra, la postura de la niña india y la inseguridad del niño blanco. Todo esto contribuye a la narrativa compleja de la igualdad que Lazo nos ofrece en la obra.
A pesar de la composición frontal, Lasso logra darle cierta sensación de profundidad a la obra, mediante la posición escalonada de las figuras y la inclusión de elementos simbólicos en el fondo, como la balanza y la inscripción "La igualdad ante la ley". Finalmente, el significado de la obra gira en torno al simbolismo de las razas representadas por Lasso, las principales razas presentes en el Perú de la época: indígena, mestiza y blanca. El título de la obra, Las tres razas o la igualdad ante la ley, subraya el mensaje central de igualdad social y legal entre las diferentes razas que Lasso quería manifestar. De esta manera aborda así las tensiones raciales y busca promover la armonía en una sociedad multicultural. También tiene referencias a la justicia. La inclusión de la balanza en la mano de la figura central refuerza el tema de la igualdad ante la ley. Lasso sugiere que la justicia debe aplicarse equitativamente a todas las razas, abogando por un sistema legal imparcial. Definitivamente la obra se enmarca en un periodo de transformación social en el Perú, donde las cuestiones raciales y la identidad cultural eran temas muy relevantes. Lasso utiliza su arte como un medio para reflexionar sobre estos temas y abogar por la igualdad y la integración. De esta manera, la obra de Lasso, según la investigación, se convierte en una expresión visual de sus críticas persistentes a la desigualdad social, que se manifiestan tanto en sus ensayos como en su producción artística. Continuaremos con el análisis de la siguiente obra: El indio alfarero o el habitante de las cordilleras. El contexto histórico y social de esta obra se enmarca en la abolición de la esclavitud, un periodo en el que se generó cambios significativos en la sociedad. Este contexto influyó en Lasso y su interés por representar a los diversos grupos sociales y étnicos en su arte. Pero ¿por qué cambió de título? ¿Por qué primero se llamó El habitante de las cordilleras y posteriormente El indio alfarero? Esto se debe a la crítica francesa, que observó la obra en la Exposición Universal de París en 1855. Y les llamó tanto la atención la indumentaria y la cerámica como elementos que afirmaban esta identidad nueva para ellos, la identidad indígena, le cambiaron el nombre al indio alfarero. Definitivamente la obra recibió muchos elogios de la prensa francesa. Incluso llamaron a Lasso un peruano de nacimiento pero francés por el talento. Continuando con la descripción de la obra, Lasso representa a un mestizo de piel, ataviado con un largo poncho aymara negro decorado con líneas rojas. El poncho destaca hasta las rodillas y tiene una abertura central que rodea el pecho y el cuello de la camisa blanca. El uso de la montera negra y la cinta decorada con motivos geométricos añaden estos elementos simbólicos y culturales a la identidad indígena representada en la obra. Este personaje sostiene entre sus manos una cerámica escultórica moche de un guerrero cautivo desnudo y con una soga alrededor del cuello. Esta pieza se convierte en un elemento clave para la interpretación de la obra. La interpretación y el significado político de la obra podría ser una metáfora de la opresión, según Abadie. Lasso otorga un significado político a la cerámica como una metáfora de la opresión. Según el arqueólogo Christopher Donald, las representaciones moche muestran la pérdida de dignidad de los vencidos, lo cual Lasso utiliza como un medio para denunciar las condiciones de semi-esclavitud de los indígenas en la sociedad peruana de esa época. También, de esta manera, Lasso reivindica el arte antiguo peruano. Destaca el valor estético de la cerámica escultórica del antiguo Perú, comparándola con las obras etruscas y egipcias. Él lo menciona en algunas entrevistas. A través de la obra reivindica la categoría estética del arte indígena peruano y resalta la importancia de preservar las tradiciones culturales. De esta manera, la obra sigue siendo un mensaje reivindicatorio. Gracias a la inclusión del poncho en la obra, que según la interpretación de Ramón Mujica, sugiere una muestra de solidaridad con los artesanos peruanos en crisis. El indio alfarero se convierte en un mensaje reivindicatorio destacando la importancia de preservar la identidad cultural y resistir la influencia de productos europeos. Así, la obra también se convierte en una crítica social. Lasso utiliza su arte para expresar su preocupación por la falta de inclusión y educación de la población indígena en la sociedad de entonces. Su denuncia social se refleja en la representación del indio proletario, al que ve como un prisionero del sistema social y político de la República. En resumen, El indio alfarero es una obra compleja, que va más allá de la representación visual, explorando temas políticos, culturales y sociales significativos en la sociedad peruana del siglo XIX.